Ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes 14 de octubre del 2025. Un placer estar aquí con ustedes, una temperatura de 21 grados. Vamos a tener una máxima de 22 y tuvimos una mínima de 11. ¿Probabilidades de lluvia? No. Bendito Dios. Bueno, a ver. Que en la noche un 7% de probabilidades de lluvia. Híjole, qué chubasco el del fin de semana. Acá en Cananea, pues también las lluvias hicieron de las suyas. Ayer ya platicábamos ahí con el director de Protección Civil, con el coordinador, de Protección Civil Municipal, de todo lo que estaba haciendo, digamos, el recuento de los daños y obviamente la carretera ya Cananea-Imuris con este socavón que le ha dado ahora sí que la vuelta al mundo. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, a ver, híjole, yo creí que había subido una nota aquí y no la subí. ¿Dónde la habré subido? A ver, porque mandaron un boletín del gobierno municipal de Cananea, precisamente desde temprano, déjeme ver, aquí está. Dice, reunión del Consejo Municipal de Protección Civil en Cananea. En el Palacio Municipal de Cananea se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil con el objetivo de evaluar los hechos derivados de las recientes tormentas que afectan a la región. En esta sesión participaron representantes de bomberos, Cruz Roja, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, CEA Cananea, Comisaría General de Seguridad Pública Municipal, así como directores del ayuntamiento. Durante la reunión se realizó un balance general de los daños ocasionados, destacando derrumbes en carretera, crecida de arroyos, caída de árboles y bardas, así como también taponeamiento en el sistema de drenaje. Se informó además que todos los responsables fueron atendidos, todos los reportes fueron atendidos oportunamente por las dependencias correspondientes. Bien, pues muy bien. Afortunadamente no pasado a mayores, derivado pues también de los trabajos que se hicieron por parte del municipio. Antes de irnos con más información, también poner a su disposición nuestras líneas telefónicas y nuestras plataformas digitales. El teléfono en cabina 645-101-2833, el WhatsApp 645-34-05501, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en Spotify y en YouTube. Nos encuentra como @elmineraltv en Facebook y en Instagram, como Oro Radio 107.3 FM, en YouTube como @elmineraltv. También estamos en Alexa. Dígale, Alexa, reproduce la radio comunitaria de Cananea en Tuning. Ya vi que muchos muy modernos, con Alexa. Bueno, por lo menos ya tienen con quién pelearse ahí con Alexa, ¿no? Para que no se ande peleando con el marido, con los hijos, al menos con un robot. Muy bien. Bueno, vámonos con la información rápidamente. Mire, el cierre del gobierno en noticias internacionales, el cierre del gobierno en Estados Unidos entra en su tercera semana y comienza a afectar directamente la economía, dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El cierre del gobierno federal de Estados Unidos ha llegado a su tercera semana sin señales de solución, y las consecuencias económicas comienzan a sentirse en distintos sectores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la situación ya está teniendo un impacto directo en la economía y en miles de trabajadores federales. Qué tema, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, acá en México, oye, que Estados Unidos sigue revocando visas en plena guerra antidrogas y que van más de 50 políticos mexicanos a quien se les quita la visa. Pero ¿cómo? El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, según reveló la agencia
de noticias en el marco de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico y sus presuntos aliados políticos. De acuerdo con la información, los funcionarios mexicanos confirmaron a la agencia que las cancelaciones son mucho más amplias de lo que se había informado previamente, abarcando incluso a miembros del partido gobernante de Morena. Órale, esta información va a tener gran impacto, ¿eh? La administración de Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México, señaló Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. Según 3 embajadores estadounidenses, aunque gobiernos anteriores también aplicaron cancelaciones de visas, nunca se habían realizado de manera tan generalizada. Bueno, mire, aquí algunos de los motivos por los que las han revocado las visas. Las revocaciones forman parte de la estrategia de seguridad de Trump, que busca presionar a México para actuar contra el crimen organizado. Se ha incrementado el papel de la DEA y los informes de inteligencia en las decisiones diplomáticas. Algunas visas fueron canceladas sin explicación, lo que genera incertidumbre entre los funcionarios mexicanos. Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos. ¡Úrale! Una de las fuentes consultadas aseguró que más de 50 políticos de Morena perdieron su visa, además de decenas de funcionarios de otros países. De otros partidos. Hasta ahora solo 4 figuras han confirmado públicamente la revocación, entre ellas Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Esto, dice Estados Unidos, no está obligado a explicar los motivos de estas cancelaciones, según expertos. Mira, la política no solo afecta a México, también a Colombia. Se le revocó la visa al presidente Gustavo Petro tras un discurso en Nueva York. En Brasil, más de 20 jueces y funcionarios de alto rango perdieron su acceso a Estados Unidos. En Costa Rica, el expresidente del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, también fue afectado sin recibir explicación. Así las cosas. Y bueno, pues la mandataria, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dice que desconoce si Estados Unidos retiró visas a políticos mexicanos, ya que es información personal, fue lo que dijo este martes durante la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no cuenta con información sobre la supuesta cancelación de visas estadounidenses a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos, como dio a conocer la agencia internacional de Reuters, o Reuters, como guste decirle. Durante su mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la mandataria respondió a la pregunta expresa que se le hizo y que no ha sido notificado oficialmente sobre ese tema. Dijo que no tiene información al respecto. Sheinbaum explicó que el gobierno de Estados Unidos maneja este tipo de asuntos como información personal, por lo que no los comparte con el gobierno de México, salvo en casos de cooperación vinculados con seguridad o investigaciones criminales. Bueno, oigan, este asunto, en otros temas, que hay un paro nacional del SAT, no será un problema grave, fue lo que dijo la presidenta de México ante protestas y bloqueos por inconformidades de los trabajadores. ¿Cómo que está en paro el SAT? ¿A qué grado hemos llegado en México? No, bueno, si Estados Unidos está el gobierno cerrado. En México, qué bárbaro. Durante su conferencia matutina, la presidenta fue cuestionada sobre el paro nacional que realizan trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el día de hoy, y la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la magnitud del movimiento y señaló que el tema está siendo atendido por el titular del SAT, por Antonio Martínez, y el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
En ese sentido, dijo la mandataria, una vez que tengamos conocimiento de si hubo oficinas cerradas y cuántas, ya podríamos estar dando la información a través del SAT a las personas que por alguna razón no puedan acudir a su cita, pero no es algo que vaya a generar un problema grave. Fue lo que dijo la mandataria, quien está minimizando esta situación. Imagínate el SAT cerrado. ¿Qué podemos esperar de ahí para abajo, no? ¡Ay, Dios! Dice, el paro nacional fue convocado por empleados de distintas oficinas del SAT bajo la modalidad de brazos caídos, es decir, sin suspender totalmente sus labores, pero reduciendo la atención al público. Los reclamos es falta de ajuste salarial, desigualdad entre trabajadores, carencia de materiales básicos de trabajo, falta de pago, pero ¿cómo? Restricciones para tomar vacaciones, ausencia de apoyos para mujeres, pero ¿cómo? Y eso que es el gobierno y tanto que le exige a la IP, ¿no? Tanto que le exige a la IP, que quieren que mantenga la IP el país entero a través de los impuestos. Bueno, qué barbaridad. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Cosméticos Swan, siempre a la vanguardia. Te ofrecemos productos para el cuidado de la piel. Amplia variedad de cosméticos, desde lo más básico hasta lo que está en tendencias. Productos para la aplicación de uñas, para el cuidado del cabello. Manejamos precios increíbles desde mayoreo y menudeo. Somos la opción. Ya no cambies más, variedad, calidad, solo en Cosméticos Swan. Calle Tercera Oeste y Callejón Hidalgo en El Ronquillo. Nuestro horario, lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingo, 10 de la mañana a 4 de la tarde. En la educación de tus hijos, cada decisión cuenta. Elige una base sólida. Elige el Instituto Hashem Reina. Abrimos inscripciones para el ciclo escolar 2025-2026. Ofrecemos una verdadera educación integral, bilingüe, con robótica, arte, deporte y, lo más importante, una formación en valores cristianos que forja el carácter. Nuestro diferencial es la atención personalizada y nuestro modelo educativo único basado en la honra al niño, porque cada estudiante es invaluable. Contamos con incorporación a la SEC y el sistema LAM para un alto nivel académico. Asegura hoy el lugar de tu hija o hijo con una oferta especial en la inscripción anual. Tenemos descuentos de hermanos y convenios. Comunícate al 645-688-1936 o a nuestros WhatsApp 645-113-3512 y 645-110-3459 o visítanos en calle Cuitláhuac número 2, Colonia El Abasto. Instituto Hashem Reina. Fe, carácter, sabiduría. La mejor inversión para su futuro. Instituto Hashem Reina, patrocinador de Oro Radio. Ferretería Nuevo Casalugo, te recordamos que tenemos en existencia más de 100,000 artículos para todo uso. Somos la ferretería más grande y mejor surtida de Cananea y la región. Lo que busques, aquí lo tenemos a los mejores precios. Pintura de la mejor calidad, electrodomésticos, herramientas, insumo para el albañil, el carpintero, el soldador, el electricista y además equipo de seguridad industrial como los chalecos, cascos, lentes, guantes y calzado. Ahora con nuestro nuevo servicio de duplicado de llaves al instante. Hasta el mejor chile colorado molido y mucho más, Bacanuchi. Aquí en Nuevo Casalugo, patrocinador de Oro Radio. En Nueva Imagen Spa, nos gusta consentirte. Es momento de hacer un alto y relajarte porque te lo mereces. Ven a Nueva Imagen Spa, siéntete bien, vive la experiencia. Aquí te ayudamos a tener un día perfecto. Te ofrecemos masajes relajantes, reductivos y postoperatorios, así como faciales, baños de novia, depilación permanente y con cera, entre otros. Agenda ya tu cita al 645-330-4575 o al 645-109-1978. Te esperamos en Avenida Obregón 299, entre 14ª y 15ª Este, en la Colonia Los Pinos. Nueva Imagen Spa, patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas.
Bueno, pues literal, dicen que después de la tormenta viene la calma, ¿no? En todo el país, como estuvieron el fin de semana, las lluvias. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Bien? ¿No les pasó nada? ¿No se les inundó su casa, su negocio? ¿No hubo goteras? ¿Todo bien? Bueno, a ver, en temas internacionales, ahorita nos vamos a ir a lo local, lo que ocurrió acá. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que no se escatimarán recursos para apoyar a los damnificados por las lluvias, por las precipitaciones pluviales que causaron estragos en decenas de comunidades como es Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Este año, refirió la mandataria federal en su conferencia matutina, en la que participaron vía remota los gobernadores de las entidades afectadas, militantes de Morena, del PAN y del Partido Verde. Se tiene una partida de 19,000 millones de pesos para la atención de este tipo de desastres, de los cuales hasta ahora se han ejercido cerca de 3,000 millones para atender las afectaciones por el huracán. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Y que acá el gobernador también en Sonora anduvo haciendo recorridos, viendo las partes afectadas derivadas de las lluvias. Híjole, que se dé la vueltecita o que mande perdida al delegado de la SCT, ¿no? Acá al socavón que tenemos en la carretera Cananea a Imuris. Bueno, qué tema, ¿no? Qué deplorable que lo que nos está ocurriendo con el socavón de la carretera esta, que hayan arreglado con llantas, de dar pena ajena, qué bárbaro, como si el gobierno no tuviera recursos. O dónde están, ¿no? O dónde están los recursos si no se puede arreglar esta situación por la que estamos enfrentando. ¿De qué tendrá, Marta? ¿Un mes más o menos esa situación o 3 semanas? Por ahí más o menos, ¿no? Híjole, qué bárbaro. Y que otra vez ya sabíamos que era una situación que íbamos a volver a enfrentar. Fue un colapso anunciado, ¿no? Con la reparación de las llantas y que se desplazaron, se volvieron con la lluvia, ¿no? Se fueron hacia abajo y obviamente ahí está la situación de peligro de nueva cuenta. Bueno, a ver, el gobierno federal alista 2 programas para jóvenes, dice. Oye, este tema de también con el riesgo de los jóvenes, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que van a resultar beneficiados alrededor de 20,000 jóvenes en el país, aquellos que tengan pues problemas, ¿no? Para enfrentar o afrontar la vida, y va a ser va a ser centros comunitarios de alto rendimiento. Está bueno ese programa, qué bueno, todo lo que sea en beneficio de los jóvenes de México. Oigan, y ya se está sintiendo el otoño también, el otoño, bendito sea. Ya hay que empezar a sacar las cobijas, los suéteres, las chamarras, para empezar a lavar, porque ya se empieza a sentir fresquecito. A ver, aquí la nota que les comentaba, supervisa gobernador Alfonso Durazo, afectaciones a comunidades por tormenta Raymond. El gobernador Alfonso Durazo Montaño recorrió las comunidades cercanas a Guaymas para escuchar a las familias que resultaron afectadas por acumulación de agua en sus casas tras el paso de la tormenta tropical Raymond. Oye, el tema también en Veracruz, allá en Poza Rica, que a la presidenta no le dejaron ni hablar, a la presidenta Claudia Sheinbaum, entre los desaparecidos, los fallecidos y todas las afectaciones de las lluvias. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, ¿qué más de información? Antes de irnos una pausa, rapidísimo. Bueno, pues que ya se siente, me dicen, ya se siente el otoño, muy rico el clima, Yasmín, excelente, muchas gracias. Y también el 31 de octubre de cumpleaños Cananea. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso más ampliamente. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora. Tonifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales avalados por la AFESOL y la Universidad del Deporte.
Te ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr ese cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8, frente a la Escuela Colosio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles, desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9:30 de la noche, porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Stop, no cocines más con invasores. Las cucarachas de cocina son un peligro silencioso, contaminan tus alimentos y ponen en riesgo la salud de tu familia. Las plagas más frecuentes en invierno también son las chinches de cama y roedores. En Fumitécnica tenemos la solución profesional que tu hogar necesita. Fumigación de alto impacto, productos inoloros y seguros para niños y mascotas. No esperes a que se haga una plaga. Recupera la paz y la higiene de tu cocina y la de tu hogar hoy mismo. Manda un mensaje directo. Cotiza gratis y sin compromiso al 645-340-2298. Fumitécnica, patrocinador de Oro Radio. Oiga, compa, ¿ya probó las famosas marihuanas de la pasadita? No espere más. Imagine esto: birria jugosa, cabeza como seda, en tortillas de maíz recién hechas a mano, y ese caldito que le hace chuparse los dedos. Un sabor explosivo directo de Imuris a su mesa. Más de 30 años conquistando paladares. Ábrale paso a la pasadita. Los esperamos todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en 3 sucursales: calle 8 frente a la farmacia, Campos Mineros y frente al centro de salud. O si prefiere hacer su pedido, llame al 645-104-2032 o al 632-103-2785. Ah, y ya facturamos. Pida sin miedo al éxito y con todo el sabor de Imuris a Cananea. Ah, y si le preguntan dónde están las auténticas marihuanas, conteste con orgullo: en la pasadita, jefe. Taquería La Pasadita, sabor que hace historia. Patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, mire, antes de irnos al corte, le decía que estamos de fiesta en Cananea porque estamos cumpliendo 124 años y vamos a estar de fiesta durante todo el mes. Se encuentra la cronista del municipio con nosotros, María del Carmen Figueroa. ¿Cómo te gusta que te digan? Carmelita, María del Carmen, más María del Carmen. María del Carmen, ahí está, sí, muy bien. Sí, porque oigo a muchos que te dicen Carmelita y digo, bueno, ¿qué le gustará más? Les agradezco por el detalle porque yo lo considero así como algo con cariño, Okay. Lo considero. Pero María del Carmen, como me decía mi papá, también me gusta mucho. Ah, perfecto, no se Así hable que... más del asunto, así nos vamos. Así. Oye, María del Carmen, primero buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. La vez pasada, te digo, vamos a tenernos que irnos por parte porque es tan rica y tan extensa la historia de Cananea. La vez pasada hablábamos, nos platicabas un poco de la historia. Y yo creo que la vamos a ir dividiendo así como en segmentos, ahora sí como en segmentos, porque no nos va a alcanzar, pero sí nos alcanza todo el mes. Claro, ¿no? que sí. Muy bien, claro, amén. Sí. ¿Qué vimos la vez pasada? Ahora sí como si fuera la escuelita. Fíjate, ¿Y dónde continuamos? Fíjate que nada más decirte, sí nos alcanza todo el mes, pero que es tan grande la historia de Cananea que sinceramente cada día hay detalles nuevos que descubrir y que compartir. Claro que es muy buen tiempo para poder, los inicios de Cananea, que así fue como empezamos. Sí. Cuando se le otorga la concesión el 30 de septiembre de 1899 a William Green, se le otorga la concesión minera y absolutamente todo lo que pisamos, todo lo que podemos ver, pues se le había otorgado la concesión del gobierno de Porfirio Díaz. Empiezan los trabajos mineros y después de la llegada de él, ya de manera más sistemática y continua, empiezan los trabajos mineros, empieza la creación del emporio minero. Entonces, él empieza pues a realizar algunos trabajos, pero también empieza a visitar
a otras personas para que puedan invertir también aquí en Cananea. Ah, mira, por eso se le dice que fue el gran impulsor. El impulsor de Cananea. Económico y bueno. Sí, porque tenemos ahí el dato que para el 8 de noviembre del año de 1858 ya estaba el barrio de Cananea Vieja, porque ya también estaba establecido el fuerte que había puesto el gobernador Pesqueira. Pesqueira, sí. Entonces, para defenderse así lo menciona la historia, para defenderse de los apaches. Entonces, recordemos que eran habitantes, al igual que se mencionan a los Pimas, ¿no? Nada más que los apaches defendían un poquito más su hábitat. Entonces, ya a la llegada de William Green, pues se le otorga la concesión y pertenecíamos al municipio de Fronteras, qué tan lejos, ¿verdad? Sí. Y estaban también algunos trámites que se realizaban porque pertenecía al distrito de Arizpe. Tanto así que por eso hay tanto material histórico de Cananea en Arizpe. Ok. Y entonces el detalle está que era necesario que los poderes se trasladaran a Cananea porque imagínate todo el tráfico. Recordemos que en ese tiempo no había carreteras, ni trenes, de hecho ni las carreteras. Estaba leyendo ayer un libro que se va a presentar para 1971, no estábamos de terracería de Cananea Bacuachi, entonces imagínate para esos tiempos, ¿no? Pues veían lo necesario que los poderes municipales se establecieran aquí en Cananea, y estaba leyendo sobre la ley número 7 y un grupo de vecinos ya de habitantes en Cananea le piden al gobernador Rafael Izábal que les conceda el título de municipalidad. Dice, cuando lo empezó aquí, dice, había no menos de 100 almas. No, 1,600, es que luego también se habla antes de William Green que había 100 mineros distribuidos. Luego se habla que antes de 1900 había 1,600 almas. Así está en el escrito oficial que está en el diario de la Federación. Y ellos mencionan que para estas fechas... O sea, 1,600 habitantes. 1,600 habitantes. Y que para esas fechas consideran que ya se había duplicado la cantidad, por lo cual consideran muy oportuno solicitar se declare municipio a la Cananea. Entonces se hace lo necesario para que se apruebe y finalmente en el decreto número 7 emitido por el Diario de la Federación se decreta Cananea como municipio independiente. Estamos hablando, fíjate, 31 de octubre de 1901. Y hay un detalle interesante, pues no estaba el palacio, obvio no estaba nada, no había nada. Empezaban los edificios también, la creación de los hoy edificios históricos, pero el Palacio Municipal fue inaugurado el 7 de febrero de 1903. Entonces estamos hablando que de 1901 a 1903 no estaba el Palacio Municipal, se inauguró el 7 de febrero de 1903. Y había otro detalle interesante, cuando se solicita el permiso para edificar la cárcel y el palacio, no daba permiso el prefecto de Arizpe, porque consideraba que para las dimensiones y los planos que estaban solicitando no iba a tener suficiente tiempo de vida y que cómo iban a querer un edificio de esa magnitud. Pues no lo aprobaban, pero finalmente lo aprobaron. Y pues el primer presidente municipal fue el de apellido Francisco Larrañaga. Larrañaga. Aquí lo mencionan que todos los presidentes municipales eran puestos por el entonces llamado Rey del Cobre, William Cornell Green. Dedazo. Era todo de él. Todo estaba concesionado. Y de hecho, en un papel oficial que aquí lo traigo, dice, la empresa Cananea Consolidated Copper Company amablemente está dispuesta a ceder los terrenos para construir palacios, ceder todo lo que viene siendo para la construcción. Por eso
obvio, la cesión de espacios donde se pusieron los poderes municipales, está bien, pero donde se pusieron las casas para los norteamericanos, los jefes, los cercanos, pues eran los terrenos planos. Ok. Por eso es que se menciona terrenos planos para los gringos, accidentados para la prole. Y la prole se fue estableciendo en lo que hoy puede decirse un atractivo turístico y pintoresco, cercano a lo que viene siendo la mina. La mina. El Fortín, Todas todas esas todo casas. cercano a la puerta 1, la 3. Sí, exactamente. Okay. Entonces, pues es que así empieza. Oye, es que qué interesante porque, a ver, ¿y a qué hora cambió? Porque si todo era de William, todas estas tierras eran de William Corner Green, ¿a qué hora pasó a manos del pueblo? Porque él fue cediendo también los derechos, y a final de cuentas no era todo, o sea, era una concesión, y una concesión significa que el gobierno te la está otorgando temporalmente, pero no eres el dueño, tú lo vas a trabajar. Exacto. Y te la puedes retirar. Tenía permiso de absolutamente todo. Bueno, en aquel entonces no sé cómo sería la ley, ¿no? Pero sí, ha ido evolucionando. Hoy en día es una concesión y las concesiones las pueden retirar, llámese lo que se llame concesiones. Tenía permiso para absolutamente todo. Ok. Para absolutamente todo. Así está, ¿eh? Oye, es que qué fuerte, porque me hace un impacto en la cabeza de que era dueño de todo aquí. Todo lo que puedes ver, hasta los ejidos que fueron expropiados en 1958, sí, todo era de ellos. Pero recordemos que William Green tiene un accidente el 31 de julio de 1911 y a consecuencia de eso fallece el 5 de agosto de 1911. Okay. No pudo disfrutar mucho tiempo de su poderío. O sea, fueron 10 años realmente, 1901 de Cananea, elegida como tal o reconocida a 1911. 11, pero recordemos que él llegó en 1899. Entonces, o sea, prácticamente 20 años en estas regiones estuvo. Pero su casa fue construida hasta 1903. Casa Green. Casa Green. Entonces, ahí... Qué chulada. Ahí dice que sin poderlo así como que constatar que dónde vivía antes William Green, se habla que vivía en la parte alta de las oficinas que hoy son las oficinas generales, lo que en algún tiempo fue Sistemas y Métodos, donde pagaban a los mineros enseguida. Okay. Ahí también fue el primer banco. Si estamos hablando de cuando nació Cananea, en la parte de abajo, sí, fue establecido el primer banco el 20 en la tienda de Raya. El 20 de enero, no. El 20 de enero de 1902, no. 20 de enero de 1902, no, enfrente. El edificio aún está pasando las vías del ferrocarril. El edificio... donde era administrativo, enseguida del Hospital General. O enfrente, si quieres tú, de la... No, esa pasando la vía, dentro de la puerta minera. ¿Donde estuvo la tienda de Raya? Sí. El edificio que está enfrente. Guau, ok. Entrando luego, pues. Entrando luego, si te fijas. A mano derecha. Estando de izquierda, de aquí para allá. Sí. Mano izquierda. O mano derecha. Mano derecha estando de aquí para allá. Entonces ahí estuvo establecido y hay fotografías. Que maravilloso, luego nos pasas también para... Sí, que se tienen del banco. Para irlas publicando. Y luego, pues empieza así, si nos vamos así, pues entonces empieza también el emporio, fíjate, por eso también hay otro dato. Sí. Que él se casa en febrero de 1901 con Mary Proctor. En 1901. En 1901, pero antes de que se reconociera como Cananea, o porque el 31 de octubre de 1901. Antes. Él ya venía viudo, Él ya venía viudo de Ella Mawson, así era. Él venía ¿De dónde viudo, era él? De Wisconsin. Ajá. Okay. Entonces él venía viudo, pues obvio decir también de Estados Unidos, pero venía viudo y después se casa con la hija adoptiva de Frank Proctor. Frank Proctor, y si es importante también decirlo, fue suegro de William Green y él tuvo que ver mucho también con el apoyo o el impulso que se le dio a William Green y tuvo que ver con algunos edificios que se fueron creados aquí, incluyendo Círculo Social Anáhuac, luego también el Alexandría. Y el Alexandría, yo siempre lo menciono como Alexandría porque
en la parte alta de Era lo que después hotel conocimos de los... como el Colegio Esperanza, Ah, o el Hotel Esperanza, o el y en hotel, ajá. últimas fechas Colegio Vanguardia. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí ese edificio también estaba pues bajo no tanto las órdenes, a cargo de Frank Proctor, que era el suegro de William Green. Y Frank Proctor, ¿a qué se dedicaba? Que era papá de Mary Proctor. Proctor. Era de los cercanos a William Green, Okay. así como George Young, Scott White, Okay. que eran las personas que americanos que estaban a cargo pues de puestos claves aquí dentro de la empresa, y sí, también pues habitaban las casas que estaban también haciendo, estamos hablando de 1903. Sí, sí, sí. Y que de hecho, pues, por eso son también consideradas casas históricas, que en este mes de octubre y en estos días, aquí estuvo pernoctando Venustiano Carranza, el primer jefe constitucionalista que sí llega a Cananea en el año de octubre de 1913. Y okay, para recibirlo hacen una entrada triunfal, pero como ya nos estamos pasando a 1903 y dijiste que no fuéramos así cronológicamente. Vámonos con la línea de tiempo, ¿no? Entonces, como te digo, empezaron entonces pues los edificios, la sastrería, y el mejor año siempre se va a reconocer para Cananea, no ha habido otro igual, es el año de 1902, porque es el año en que se erigen algunos edificios o históricos, incluyendo el palacio, porque aunque se inauguró en 1903, otorgan el permiso el 15 de abril de 1902 para que sí empiece la construcción, y se termina en diciembre y se inaugura el 7 de febrero de 1903. Okay. Y también se inaugura lo que es el palacio, la cárcel y una escuela, así lo menciona un telegrama que dirige el primer regidor de Cananea y después presidente municipal, el doctor Filiberto Vázquez Barroso en 1903. Sí. Y como ahí mencionan que el primero fue Francisco Larrañaga y el segundo fue Magnamus, quien también fue gerente del banco. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Porque el telegrama está firmado por Filiberto Vázquez Barroso y dice presidente municipal, pero también está una carta, pudiera ser que como Magnamus era el gerente del banco, en esa transición y como primer regidor, el doctor Filiberto Vázquez Barroso haya él hecho sus funciones como presidente municipal. Oye, María del Carmen, a ver, yo tengo una pregunta porque William Corner Green, amado por muchos, odiado por muchos, vituperiado por muchos, pero a lo que nos estás dando de historia, pues mucho de lo que hay aquí se lo debemos a él, ¿no? O sea, hoy en día renegar, no sé, lo estoy sintiendo, y si no, la otra cara de la moneda me la das tú, lo estoy sintiendo como renegar de nuestras raíces en Cananea. Mira, sí, y también igual llegué a pensar así como tú, porque él pues fue el impulsor y él creó su emporio para él, para su familia, para sus allegados. Okay. Pero hoy te voy a decir que respeto todo el trabajo, valoro lo que hizo, pero hay un detalle también. Estoy dando lectura a un libro escrito Muescas de Pistola, se llama, en inglés se llama Good Noches, algo así. Good Noches. Escrito por un capitán Reining, que fue el que vino acompañando a los Rangers en 1906. Y ahí describe unas situaciones que hace William Green. Ok. Pues eso también, es importante conocer toda la historia. También unos disparos que hace, entonces, pues entonces ahí pues tú dices, ¿qué pasó? Ok, ¿Qué pasó? A ver, vamos en 1903, ahorita vamos a ver, ya nos va a cambiar la perspectiva. Y justo ahí está, porque aquí ondeaba la bandera de Estados Unidos, no la de México. Ok. Aunque a ver, todos se vinieron de allá para acá y una gran mayoría había de americanos. ¿El idioma que se hablaba aquí era español o era inglés en ese entonces? Era de todo, de porque todo, hasta chino. Acuérdate que había mandarín, una gran cantidad de personas provenientes de todo el mundo. Sí. Tanto
donde había 3,925 ciudadanos aquí en Cananea, y de ellos pues había una gran mayoría de todo el mundo. Entonces, si no hubiera habido un William Corner Green, hubiera habido un Cananea. Pues pudiera, pues la historia así fue, y quién sabe si a otro le hubiera tocado, porque ¿qué te puedo? O sea, el yacimiento está aquí, alguien, si no hubiera venido Corner Green, hubiera venido alguien más. Antes de él vinieron muchos más, Beckham, el gobernador Pesqueira, el de apellido Benítez, los Arballo, muchísimos más. A la explotación de la mina, pero por eso te comentaba que él, cuando él llega, él empieza de forma más sistemática, más continua, y él también... Yo lo pienso un poco sistemático, es decir, si renegamos de nuestro pasado, vamos a seguir ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así lo siento un poco yo. Así es, o sea, hay cosas que le pasaron aquí a Cananea, pues en parte se les olvidó que estaban también en territorio mexicano. Son muchos detalles también, hay cosas que se pueden decir, cosas bondadosas, ¿no? Que vinieron un poco más de parte también de Mary Proctor. Porque ella también solicita que sea construida lo que viene siendo el Jardín Juárez. También hace lo mismo por la parroquia y otros más, pero como nos vamos a ir de manera... Con la línea del tiempo. Con la línea del tiempo, pues me tengo ahí, porque sí estamos viendo que lo que estamos contando está dentro de 1905. Estamos hablando que el Jardín Juárez se inaugura el 5 de mayo de 1905. Y lo comentaba, creo, en otra ocasión, y siempre lo voy a decir, que contrario a cualquier ciudad del estado de Sonora y en muchas del país, los poderes municipales están por lo regular está la parroquia, pero aquí no. O sea, aquí sí están los poderes municipales, está el jardín, la plaza y los edificios históricos como la Cananea Carroll Company, el Hospital Civil, pero no estaba la parroquia, y eso era porque William Green no era católico. Mary sí era católico. Él no. Entonces él profesaba su propia religión. Entonces él mencionan que en lo que hoy conocemos como el edificio o el departamento de geología, ahí tenían primeramente sus servicios ellos. Los personajes, hasta que después ya y en muy poco tiempo ahí pues ponen su propio edificio, que después, como los años 1950, parecía un castillo, y como por ahí de los 1950 lastimosamente se derrumbó. Ay, no. Aquí por la Sonora, donde estamos, es la sexta es, donde está la piedra. Ajá, la sexta. Ahí está un negocio aquí. La sexta, sí. Pues Sexta ahí, y Obregón. Ahí estaba exactamente. Ahí en ese negocio. Ahí estaba exactamente establecido, y también hay fotografías muy bonitas del lugar. Entonces así empieza. No, el otro hospital enfrente de la plaza ya fue mucho después. El Hospital Civil fue primero, incluso que la empresa, la Cananea Carroll Company. Ya estaba. Esa fue en noviembre de 1907, la empresa ganadera. Esa fue en 1907. Si te fijas, o sea, estamos dentro de la línea. Nada más que nos pasamos un dato muy importante, que antes es importante hacerlo ver, es el hecho que algo que nos ha dado identidad es el acontecimiento de 1906. ¿Cómo no? La lucha obrera. Ese acontecimiento, ahí te lo digo, que se menciona mucho que estaba William Green pues molesto, que efectivamente sí entraron los Rangers. Luego hay una carta donde pide el gobierno de Porfirio Díaz y su secretario que cambien el dictamen donde habían entrado los Rangers, pero ya la carta ya estaba. Entonces ahí lo narra en ese libro que te comento del capitán Reining, que venía dirigiendo a los Rangers, y dice que él narra que cuando estaba en el escritorio con William Green, que William Green le dio un golpe tan fuerte al escritorio donde él estaba ya dentro de su casa en 1906, porque en ese momento quería que fuera colocada la bandera de Estados Unidos para, de cierta manera,
Decir, este es territorio norteamericano. Es territorio norteamericano y me apodero de él, o sea, así está narrado. Okay. Entonces dije, qué padre, porque lo corrobora. Ese libro del que te estoy hablando, lo elogian en Estados Unidos y dicen que debería estar en la universidad porque es un libro como del viejo oeste, del cowboy y todo eso. Entonces, no es distintivo nada más de Cananea. Parte, es una parte que entra ahí. Es una parte, pero está una parte muy interesante que narra de Cananea. Okay. Y ahí recién acaba de cambiar un poquito mi perspectiva porque dicen que en el libro, pues, cómo es que eran asesinados los ciudadanos aquí en Cananea. Así. Dice, ahí lo narra, dice. Porque William Corner permitió que entraran los Rangers. Incluso él mismo lo mencionan, que él mismo les disparó a unos ahí. Después de la foto famosa que está él enfrente de la tienda de raya hablando con los mineros. No la conozco esa foto. Quizás sí. La conozco y no lo ubique en la parte de esa historia. Ahí están todos los mineros y él está, y enseguida está Rafael Lizábal. Y él les está pidiendo pues eso porque se menciona que le piden que el aumento de salario, lo que todos sabemos, 5 pesos, y que les dieran 8 horas de trabajo. Entonces, el gobierno de Porfirio Díaz, hay una frase que le dice, no me alboroten a la caballada. ¿Por qué? Pero ya estaba muy alborotado todo el pueblo, no nada más la caballada en Cananea, ¿no? El salario del sur del país estaba más bajo y el de aquí estaba más alto, pero había mucha desigualdad entre lo que percibían los norteamericanos y los mexicanos, pero también había una marcada discriminación y tampoco tenían oportunidad de ascenso. Pero si te parece, aquí nos regresamos a un edificio también que se inauguró, que viene siendo la cárcel de Cananea. Estamos en 1903 todavía. Todavía, ok. Ese edificio anterior a ello era una comisaría Cananea. Aquí el último. Como los ejidos, así con su comisaría. Exacto. El tercer y último comisario fue Pablo Rubio. Quien llega aquí a Cananea y ahí. Pero el apellido Rubio aquí, o sea, es conocidísimo. De hecho, él venía del gobierno de aquí del Hermosillo, venía el gobierno. Él no quería, pero a final de cuentas aceptó y vino aquí a Cananea. Entonces, pues ahí se relata unas noticias, algo muy, muy interesante de la vida también de Pablo Rubio y cómo es que llegó, y para ciertas partes había un aviso donde no se permitía el ingreso a mexicanos. O sea, no podías, eran sectores exclusivos para los americanos. O sea, en nuestro propio territorio no podíamos entrar. Había una gran desigualdad muy marcada. Entonces, ahí también se narra que los norteamericanos hacían pues sí tomaban bastante, andaban sus caballos, hacían ruidos, pero no los apresaban. En la comisaría estuvo frente a lo que es el Hospital de Ronquillo, o a lo que fue el Hospital de Ronquillo, que afortunadamente pues el edificio fíjate que en reciente fecha. Allá por Tolano y exactamente el doctor, para acá. Que era neurólogo, neurólogo. Entonces, pero la carcelita estaba enseguida de lo que viene siendo el cuartel de bomberos. La carcelita. Por eso es que luego entonces no era suficiente, estaban tan chiquitas y había tantos presos que fue necesario la creación de la cárcel de Cananea. Entonces, ¿por qué hay el primer registro de la persona que está en el libro? ¿Cuándo se edifica la cárcel de Cananea? Igual que el palacio, y se inaugura 1903. Sí, y se edifica en 1902 y se inaugura el 7 de febrero de 1903. El primer registro que tienen ahí es el de nombre Cándido Alvidres y su delito es homicidio. Pero él estaba preso y dice 1902. ¿Por qué? Porque él venía de la comisaría. O sea, él entra en 1903 a la cárcel, pero venía de la comisaría que estaba establecida en la avenida que no se llamaba Avenida Juárez, era Main Street. Main Street, ese era el nombre. Como la Quinta Avenida en Main Street. Sí, hasta 1910.
y ahora Ok. sí, si quieres, le podemos avanzar ahí. En 1910, que fue los festejos de la Ahora, independencia. quiero detenerme un poco en lo que mencionaste de que no somos un municipio estructurado en el primer cuadro, como en todos los municipios de México. Hasta en Hermosillo podemos ver palacios aquí, iglesias acá, ¿no? Plaza aquí, intermedia. En todo el río de Sonora. En todo el río de Sonora, exactamente. Entonces, y esa parte tiene que ver con que no esté en el primer cuadro de la ciudad todos los primeras funciones del municipio, digamos, ¿no? Llámese salud, educación, administración del pueblo y demás. Y la duda que a mí me queda también es que en muchas ocasiones he escuchado que Mary Proctor pidió que la iglesia de Cananea fuera muy similar a la de París. A la de Notre Dame de Sí. París. Y es una réplica, pero en pequeño. Okay. También así las crónicas lo refieren. Ok. Y exactamente si te pones a buscar, y me puse a buscar la similitud, y si hay similitud, pero obvio. En pequeño. En pequeño. Digamos también, el último copo de arriba de el recurso. Tanta posibilidad, porque hay una carta ahí donde le dirigen a William Green, donde le solicitan que si los puede continuar con el apoyo que les había prometido para continuar con la construcción de la parroquia, que se vio interrumpida en varias ocasiones su construcción, pero efectivamente así es, que se menciona que es una réplica de la de Notre Dame de París. Ok, muy buen detalle. Y en ese sentido también lo de la plaza, el cerco bendito, que no lo quitaran el cerco porque era un cerco histórico que tenía también referencia histórica, valga la redundancia. Sin duda, referencia histórica en cuanto también al tiempo y también en que la gente pues estábamos sentimentalmente muy ¿qué te puedo decir? Con mucho cariño, ligados hacia los edificios, que no queremos que obvio les pase nada, pero en algún tiempo se descuidaron. Creo que ahorita se está cuidando muchísimo más. Fue colocado en 1907, lo que es el cerco. Y no se menciona mucho que de Nueva York, de París, que de dónde se trajo. No se tiene el dato exacto, no hay un papel que te documente. Incluso también se dice que el cerco fue traído de Oaxaca. Entonces, curiosamente, ¿por qué nos sentimos más orgullosos? Sí me llama la atención, ¿por qué nos sentimos más orgullosos de decir que fue de París o que fue de Nueva York o de Canadá? ¿Por qué no? Pues de Oaxaca. Y que el que lo tramitó para hacerlo posible fue el entonces presidente municipal Filiberto Vázquez Barroso. Ya en 1907, cuando se inaugura, ya no estaba el doctor Vázquez Barroso. Después de la huelga de 1906, él es retirado. Es retirado también como presidente y ya inicia como presidente municipal Eduardo Arnold. Ahora, antes de pasar a 1910, también otra duda que tengo, ¿qué pasó con Mary Proctor Green después de que quedó viuda? Se muere en 1911 Green. Sí, y hay una situación ahí que se menciona que en algún momento cuando estamos viendo que el accidente lo tuvo el 31 de julio y tuvo un tiempo hasta el 5 de agosto en que estuvo batallando entre la vida y la muerte. Creían que no era tan grave, pero cuando él se dio cuenta que sí efectivamente era muy grave, entonces se menciona que habló con Charles Winswell, el administrador de la familia, y le pidió que para proteger los intereses de la familia Green contrajera matrimonio con Mary Proctor. Y hay un contrato que se dice que está establecido donde él no iba a ser como heredero de las cosas, sino como protector o guardián. Y no se casan de inmediato. Se casan hasta 1918. Estamos hablando después. Sí, o sea, y se casan, así se entiende, para seguir protegiendo las propiedades que había dejado William Green. Se casan hasta 1918. Incluso también, ahí sí que no nos consta, ellos estaban en habitaciones, se dice, separadas. En la parte alta, Mary, y en la parte baja, Charles Winswell. Pero que ella iba y venía a Nueva York, a París,
Era, también creo que la porque mi historia... duda es que tanto se involucró en la mina o ella siguió con su vida No, normal. porque mira, después de los sucesos de 1906, Sí. en 1907 casi la Anaconda es la que adquiere casi todas las propiedades, o sea, ya no él es el Ya no él, gerente. ok. Incluso cuando él fallece ya Ya no no. era el gerente, no, Ok. pero tenía la agricultura y la ganadería, pero a todo lo que da, Ok. con tanto con el ganado de la mejor calidad, con todo lo mejor, o sea, era todo de aquí hasta... No, pues donde es que puedas estamos ver, hablando de lo mejor, de todo lo este mejor. sector de la ganadería, ¿no? De lo mejor, y Ujú. aprovecho para decirte también que te digo, cómo tenemos interesante la historia también, pues ahí pueden admirar la marca de RAR que está en el hoy Museo a la Lucha Obrera, que está en una sala, me parece que es en la sala de Eduardo C. Gulliver. Ok. Ahí está la marca de RAR, la RO. Oh, ok, Ahí ok, la ok. pueden ver, la marca que usaba la familia Green, también ahí pueden visitarlo. Ya sabes que está abierto de miércoles a domingo. A domingo. De las 9 a las 5. Sí. Ahí pues está la Sí, maestra de 8 a Perla 5, pero más Meraza. seguro 9 a 5. Sí. Lunes y martes descansa. Así es. Mira, que te voy a comentar, hace poquito me acaba de hablar una señora que venía me parece que me dijo que iba a Chihuahua. Ajá. Y dice, le pasaron mi contacto y dice, ¿para qué? Nomás quiero que me digas por qué se del museo a la lucha obrera o por qué tan famoso la cárcel de Cananea. Que está situada en una mesa. Y yo le digo, ¿sabes por qué es tan famoso? Porque se le considera como patrimonio de la nación, porque ahí estuvieron presos de la revolución. el primero de junio de 1906 estuvieron presos los que estuvieron en la huelga de 1906, entre ellos Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues, que estamos a tiempo de decir, porque Manuel M. Diegues estuvieron presos y luego los mandan a San Juan de Ulúa, salen antes de que se les cumpla su tiempo, afortunadamente, porque fue mucho sufrimiento. Sí. Y Manuel M. Diegues regresa como presidente municipal de Cananea. Y Esteban Vaca Calderón como director de la primaria Carlos A. Carrillo en el pueblo de Buenavista. Ok, bueno, el tiempo se nos fue, nos vamos a quedar ahí en la línea del tiempo, valga la redundancia. Nada más yo quisiera otra pregunta, y ahora sí que con esta nos vamos. Respecto a toda la historia que me dieron a mí desde chiquita en Cananea, yo creí que lo que pasó en Cananea era único, no había habido en ninguna otra parte del mundo, pero resulta que cuando empiezo a leer libros, pues era una revolución en todo el mundo, no nada más aquí en Cananea, es decir, también en Estados Unidos, lo de las colonias, lo de las maquiladoras, las mujeres que murieron un poquito después quemadas para que nosotros pudiéramos votar. O sea, empezó una revolución en los 1800, finales de 1800, y yo creí que habíamos sido nada más nosotros. No, es que sí, el primer semillero de oposicionistas al régimen de Porfirio Díaz es aquí, por eso es que se le reconoce por la cuna de la revolución. Pero, por ejemplo, las colonias en Estados Unidos empezaron en 1776. Sí, pero aquí, Estados Unidos, México, la Revolución Mexicana. Entonces, aquí fueron los primeros que salen, aunque había mucho descontento a nivel nacional, fueron los primeros hombres que salieron abiertamente a las calles. Ahora, en Europa, por ejemplo, también Napoleón Bonaparte, o sea, era una revolución en todas partes en 1800. Yo creí que nada más había habido el 1906 de aquí de Cananea. Y es que realmente nada más fue aquí en 1906. Bueno, sí, pero me refiero que había antecedentes, que había habido laborales no revolucionarios en otros países. Sí, también en Chicago. Liberándose de la opresión. Okay. Sí, pero más bien, o sea, poniéndonos aquí en el país, el primer brote de inconformidad a nivel nacional fue aquí en Cananea, y fue de más de 1500, de más de 1,500 obreros que salieron abiertamente a las calles. Y sí, para cerrar, solo decirte que
Incluso en ese libro lo mencionan que los mineros iban en una marcha de lo más pacífica, que fueron muy en orden y que eran vitoreados por todas las comunidades de los otros países, porque al fin alguien se estaba expresando su inconformidad. Y bueno, venía también la inconformidad con todo lo que la caída del porfiriato, 1910, empieza la revolución, empieza el camino hacia la revolución, pero la situación fue como empezó aquí, pero también como antecedente en otros países que ya traíamos en Europa, Napoleón, en Estados Unidos, la separación de las colonias de Gran Bretaña y demás. Porque a mí en la escuela aquí nada más me enseñaron que fue Cananea, pero no me enseñaron todo el panorama internacional que había. Quizás sea porque para nosotros no es que no sea tan importante la noticia a nivel mundial, pero a nivel nacional, y hablando del país específicamente, pues te van a hablar un poquito de lo que pasó aquí en Cananea, que de hecho afortunadamente se está retomando, porque en algún momento se deja mucho de mencionar, y afortunadamente pues ahorita precisamente ayer fui invitada también por una primaria para estar hablando un poquito a los niños y que conozcan lo valioso de nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia y nuestro pasado y nuestro presente, estamos condenados a repetirlo en el futuro y dar vueltas, ¿no? Así es. Y ahí voy no, yo creo que la expresión válgame la Cananea, la escuché o la menciona el señor Basilio Aje Almada, que es un aporte grandioso el que nos deja para la historia. Sí. Pero yo te puedo decir ahorita, válgame la Cananea, porque simplemente desde su creación hasta la actualidad, pues ha estado en esas situaciones de conflicto, ¿verdad? Sí, bueno, nos vamos a quedar ahí por cuestiones de tiempo, así nos la vamos a llevar con línea del tiempo, valga la redundancia, en todo este mes. Si no nos alcanza el mes, le seguimos el siguiente mes, porque está muy interesante y yo creo que es algo que debemos de conocer todos. Es que a mí me encanta la historia de Cananea, así que sí, adelante. Perfecto, muy bien. Gracias. Estuvo con nosotros María del Carmen Figueroa, cronista del municipio. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención, la invitación para que nos acompañe ahorita a las 2 de la tarde en el noticiero Sonora Arizona, a través de la onda 1190 en Phoenix, a través de la onda 99.5 FM en todo Arizona y a través de Oro Radio 107.3 FM en Cananea, la región y Allende la frontera. Gracias, se despide ustedes, a mi servidora Yasmin Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso, pásala bonito. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio, La radio comunitaria de Cananea. transmitiendo con 3,000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio. Vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp